historia de la revolución ha habido momentos muy difíciles, incluso de agresión interna, de lucha contra la revolución armada en el centro del país, las bandas contrarrevolucionarias, muchos atentados terroristas. Eso fue un momento particularmente difícil que crea, por supuesto, creaba cierta zozobra, ¿no? Y todo eso siempre partiendo de Estados Unidos. Estados Unidos siempre es el culpable, ¿no? Entonces aquellos momentos tenían esa particularidad, se solucionaban de otra manera, con la resistencia armada, con el ingenio, con el trabajo de la inteligencia, de los órganos de la revolución, con amplia participación popular. Y allí otro momento bien complejo fue el llamado periodo especial, que fue a principios de la década de los 90 y que en Cuba se sintió mucho porque fue un cambio grande, fue de manera inmediata a la caída del otrora campo socialista europeo. Y eso provocó, bueno, desabastecimiento. Yo me acuerdo de la leche en polvo, por ejemplo, en el caso de Alemania con la unión de las dos Alemanias del este y el oeste. Eso implicó que Helmut Kohl dejó de enviar, la nueva Alemania dejó de enviar leche en polvo, y aquí la leche en polvo que venía de Alemania era fundamental para los niños. Y me acuerdo también del impacto en la base industrial del país, que estaba montada sobre tecnología fundamentalmente de Europa del Este, ¿no? Eso desapareció, sencillamente. Desapareció después que Gorbachev vino e hizo todo lo que hizo, ¿no? Que era algo que también me percaté yo, algo que no podía seguir como estaba. Tenía que derrumbar, porque había una gran ficción entre la narrativa soviética y lo que se vivía en el resto de de esa unión de repúblicas. Después que se produce este cambio, Cuba tiene que empezar a pensar por sí sola en el mundo. Y teníamos amigos, pero muy pocos amigos poderosos. Ajá. Y algunos de esos amigos poderosos eran felices porque nos fuera mal. Pero eran momentos fueron momentos muy complejos para este país. Pero había una base importante, la sociedad tenía una estructura más sólida, más monolítica, está más institucionalizada. El 93 es el año en que tocamos fondo en esa crisis grande que se llamó el periodo especial. Es una huella muy profunda, pero se resistió de manera también muy creativa. Se pensó mucho en términos comunitarios, incluso había opciones que se ensayaron, como la opción cero, por ejemplo, cero combustible, cero electricidad, cero petróleo, cero entrada de alimentos, y la olla colectiva a nivel de barrio. Fueron momentos muy difíciles, pero la gente tenía una seguridad absoluta en que iba a salir de esa crisis. Después hubo que cambiar. Entonces fue cambiando y se abrió más el sector privado, que por supuesto implica una solución, pero al mismo tiempo genera otros problemas, las desigualdades, las disparidades entre uno y otro. Ese sector privado se abrió con la esperanza de que produjera. Produce muy poco. Esos años los pasamos muy duros, pero se crean grandes reservas, como te decía. Había reservas morales, veníamos de un paradigma en que lo más importante no era tener, sino ser. Entonces empieza a entrar el sector privado, que es una necesidad, fue importante ya en los años 2000. Y ese tránsito, con una campaña, una guerra ideológica y cultural sin límites en todos los campos, en la cotidianidad, por los medios.
Pero todo eso va apareciendo, todo eso va haciendo fenómenos nuevos, entra Internet, que crea otras expectativas y llegamos al momento actual. En ese momento de movimiento, digamos, en la sociedad, con ese momento de retrocesos en algunos campos, con ese cambio de paradigma bastante acentuado, con una emigración alentada por la crisis, por la falta de recursos, pero alentada de Estados Unidos, toma en cuenta que el único país que tenía la ley de ajuste. Y hoy nosotros estamos en un momento difícil desde todo punto de vista, material, con el bloqueo más acentuado que nunca, con este energúmeno de presidente en Estados Unidos, que en esencia el gobierno de Trump incluido Marco Rubio, y todos los que lo rodean, no son personas que defienden el principio del derecho y el acceso del ser humano al bien cultural. Ahora viene el bloqueo, esto es lo que hay que hacer, el petróleo, porque ya no tienen una crisis muy grande, porque el descontento va a ser mayor, porque ya esto tiene componentes de genocidio. Tú lo estás viviendo aquí en Cuba, porque el petróleo no solo sirve para moverse en auto y para que haya luminarias por la noche, el petróleo sirve para que funcionen los hospitales, para transportar la comida. Entonces nosotros nos quieren privar de todo, del petróleo, que es fundamental para que este país se mueva, porque este país está montado en esa base energética, en ese diseño. Se está cambiando, digamos, de modalidad tecnológica y de soporte tecnológico, se está haciendo menos dependiente del petróleo. Los procesos estos de crisis radicalizan, sirven también para decantar. Es doloroso en términos sociales, pero sirven para decantar. Todo repercute en esta isla pequeñita, que ha sido durante años y será y es un foco de resistencia, un faro de resistencia frente a ese imperio tan grande. Y eso yo creo que es la gran paradoja, yo le decía en una entrevista que me hicieron, la gran paradoja de este momento es que Trump, proponiéndose destruir, logra unidad. Porque yo creo que nuestro pueblo quiere preservar la revolución. Por lo tanto, nuestro pueblo va a hacer todo lo posible por cambiar las cosas.